La comparación con Camila Vallejo siempre es injusta, porque además se trata de una líder, una persona que estuvo desde los 18 años o antes, probablemente formada y maqueteada para efectos de poder responder solo lo que le preguntan, digamos. Giorgio Jackson, que decía de que el sistema político y el programa de gobierno del presidente Boric dependía de que se aprobara una nueva constitución. Bueno, perdieron. Y cuando perdieron, me alegro que hayan perdido. Cuando perdieron, de verdad, se acabó el gobierno. Tratar de establecer un sistema que le permita a las inteligencias artificiales apropiarse de la propiedad privada de quienes son autores de obras intelectuales, de cualquier naturaleza. Centrándose el debate en esta lucha de clases que favorece solo a los ricos, de que acá las pymes se ven perjudicadas, que los más pobres se ven perjudicados. ¿Cómo ves tú esta discusión a grandes rasgos para después adentrarnos en lo que es algunas medidas en específico? A ver, es complejo porque nuevamente caemos en el viejo problema del relato. Relato al cual Longueira alertaba tanto, digamos. Y este gobierno sí tiene un relato, y un relato bastante, debiera tener un relato que es muy fácil de manejar, pero no lo hace. El relato consiste en que hay que recuperar y reconstruir. De hecho, fue el eslogan de campaña de ellos, digamos, este re permanente, digamos. Ellos deberían preocuparse y enfocarse en la reconstrucción de determinados aspectos de la vida social. Reconstruir las confianzas para efectos de poder salir a la calle tranquilo sin pensar de que te van a robar. Reconstruir el sur de Chile que quedó incendiado, y reconstruir Viña, que todavía, digamos, los efectos del incendio macabro, aquel que cobró tantas vidas, todavía está ahí vigente. Digamos, el relato no es difícil de manejar, digamos, y es bastante sensato desde lo político. Pero cuando uno plantea medidas equivocadas, como por ejemplo aquella que ha alertado a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, de verdad que yo no puedo entenderla todavía, de tratar de establecer un sistema que le permita a las inteligencias artificiales apropiarse de la propiedad privada de quienes son autores de obras intelectuales, de cualquier naturaleza. Y por lo tanto, digamos, da lo mismo cuál es cómo tú creaste una obra determinada. Da lo mismo que la inteligencia artificial se puede quedar y apropiarla y utilizarla. Significa que, por ejemplo, que todo el contenido de lo que estamos conversando acá pueden utilizarlo libremente cualquiera, independiente de que nos pertenezca a nosotros. Eso es contrario a nuestros principios, a los principios de la centro-derecha, a los principios de la derecha en general, digamos, para no centralizarlo, digamos, en un punto. Derecho a propiedad. El derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la creación artística, todas esas cosas son propias nuestras, no son de la izquierda. Entonces, yo no logro entender. Además, una norma que es calcada con una norma que se rechazó del gobierno de Boric. Yo no puedo entender. Entonces, esa clase de errores, por una parte, más ahí hay un matiz importante. Claro, más el error, digamos, sustancial de no ser capaz de explicar las cosas en simple, pucha, nos está costando caro. Yo creo que en esto el gobierno, y vuelvo a mi crítica sistémica respecto a este punto, el gobierno no tiene una falla en Mara Cedini exclusivamente, porque no es ella el problema. Uno podrá discutir si ella tiene más habilidades o menos habilidades. La comparación con Camila Vallejo siempre es injusta, porque además se trata de una líder, de una persona que estuvo desde los 18 años o antes, probablemente formada y maqueteada para efectos de poder responder solo lo que le preguntan, digamos, o solo lo que ella quiere responder. Y esconderse cuando las cosas estaban mal. Y con una habilidad monstruosa, además, digamos, o sea, una habilidad que hay que concederle, que tenía, digamos, que era solamente hacía puntos de prensa en la parte donde a ella le interesaba hacer puntos de prensa, no en el resto. Pero la comparación resulta bien odiosa, lo es, pero más allá de los méritos o virtudes o defectos que pueda tener Mara Cedini, el problema comunicacional del gobierno es más severo, que tiene que ver con una estructura en la que todo pasa por un segundo piso, que finalmente no tengo nada personal contra ellos, al contrario, hay gente como Álvaro Belolio que ha sido incluso panelista de este hermoso programa, pero tenemos un tema ahí que es complejo, porque hay una cierta inhabilidad, una incapacidad de poder transmitir en simple aquellas cosas que debieran transmitirse en simple y que la gente no tiene por qué saber. La gente no tiene por qué entender, por ejemplo, que una rebaja de impuestos la beneficia directamente. Hay que explicarlo, hay que usar pedagogía política. Uno pensaba que gente que se había preparado 12 años, que venía diciendo que se habían preparado tanto para gobernar, uno pensaría que iban a tener esto en forma sumamente fácil. De hecho, el mismo José Antonio Caz es un gran comunicador. O sea, la comunicación del tema de Jimena Lincolao, como lo hicieron en La Moneda, paréntesis, una tontera, pero es la primera vez en la historia republicana chilena que un presidente en un punto de prensa es un garabato. Sí, pues. Y pasó piola, no solamente pasó piola, sino que fue aplicado en el momento correcto. Y fue bien recibido. Además, y muy bien recibido porque lo dijo correctamente. Te vamos a sacar la... Exactamente, y lo hizo perfecto. Y el tono, y la moderación, y el fondo oscuro, todo muy bien. O sea, José Antonio Caz sabe de esto.
Entonces llama poderosamente la impresión de que llama tanto que sorprende que se pierdan en esta clase de cosas. Y por eso se instala el discurso de la izquierda de la lucha de clases, entre que esto es un proyecto para los súper ricos, que finalmente esto lo único que pretende es privilegiar a los súper ricos mientras nosotros el resto estamos muriéndonos de hambre. Solo un último detalle. Tal vez hubiera sido esperable del ministro Quirós haber planteado dentro de este paquete de recuperación medidas para que la clase media pudiera descontar gastos. Creo que es un tema fundamental para quienes pagamos colegios, para quienes pagamos ISAPRE, para quienes desatochamos la atención pública, digamos, de salud, para quienes tenemos que pagar contribuciones, para quienes nos corresponde pagar. O sea, habría sido, por Dios, que habría sido lindo poder tener una salida por ahí. Y también habría sido lindo que, al igual que 29 países en el mundo, nosotros también hubiéramos planteado una rebaja o un congelamiento del impuesto específico al combustible, cosa que no hemos hecho. Entonces, hay varias críticas ahí que uno pudiera hacerle, pero creo que lo más importante es no saber comunicar. Totalmente. La última encuesta CADEM dice que un 50% de los chilenos está a favor del plan, algo que pareciera mayoritario en cuanto a todas las encuestas que uno ve respecto a evaluaciones de otros proyectos de ley, de políticas públicas, pero que aún así sigue siendo poco, porque si es un plan que en teoría beneficia directamente a los más pobres, a las pymes, a la clase media, según cómo se presenta, debería hacerle más sentido a los chilenos. Entonces, Claro. pareciera bajo. Pareciera bajo. Ahora, dentro de las cosas positivas que yo le veo al proyecto de ley, más allá de su redacción específica y de las medidas que plantea, que ya son conocidas y no voy a ahondar en eso, yo creo que la estrategia de manejo en el Congreso, en el Parlamento, está muy bien diseñada. Está muy bien hecha en este momento. ¿Por qué? Porque cuando, no solamente en la decisión de llevarlo a las 3 comisiones, digamos que son comisiones que son presididas por, en este caso, por parlamentarios del oficialismo, sino también porque está pensado etapa por etapa, y aquí el mérito es del ministro Alvarado y del ministro García Rubino, claramente. Muy ¿ya? bien. ¿Okay? Lo hicieron muy bien, ¿en qué sentido? Porque está pensado para que durante el mes de mayo se discuta comisión y todo lo más durante en la Cámara de Diputados, ¿ya? Y durante el mes de junio en el Senado. Por lo tanto, que esto pueda salir durante el mes de julio hoy no es un albur, sino que hay un diseño de manejo y de discusión en el Congreso que va a permitir varias cosas. Entre otras, una de las más importantes es que la discusión de esta ley no contamine el mes de septiembre, que es cuando se comienza a discutir el presupuesto y que está íntimamente ligado con el resultado de esta ley y las medidas que se van a proponer. Eso que suena un poquito, no sé, etéreo, ¿no es cierto? Pero es muy, muy importante, porque de lo contrario esto se podría empantanar, esto podría resultar en un desastre, digamos, pensando en un mes de septiembre o octubre en que estuvieran mezcladas ambas discusiones y sencillamente el gobierno no podría obtener y sacar adelante algo que es lo más importante, que es que las medidas sean efectivas, que se promulguen en primer lugar y que el efecto económico lo podamos ver de aquí a diciembre. Totalmente, eso es lo que esperan también las personas, que se note un efecto, si no inmediato, por lo menos en el corto o mediano plazo. Eso se ha ido planteando por parte del gobierno en cuanto a que quizás en un año más, en 2, en 3, en 4, digamos cuál fue el punto de inflexión de por qué Chile está volviendo a crecer, por qué Chile está recuperando esa capacidad de generar empleo. Y yo quiero, perdóname Mauricio, yo quiero agregarte un pequeño detalle, porque ha habido voces, algunas de ellas muy autorizadas, como la de Claudio Costini, que es un economista que yo respeto mucho, estamos en la misma universidad. De los más serios. De los más serios, en que dice de que cuando se analiza el efecto en el Producto Interno Bruto después de estos procesos de disminución de impuestos, digamos ya, el efecto es o muy pequeño en lo positivo, y a veces incluso hay países en que también ha tenido un efecto pequeño pero negativo. Pero Claudio, no sé si o no toma en cuenta o deja pasar un hecho muy importante, que es esos datos, que son efectivamente, así ocurren en un lapso de tiempo que va más allá de este gobierno. Y lo más importante es el manejo de las expectativas. Y el manejo de las expectativas indica que cuando tú desatas en la economía una expectativa de que los impuestos van a bajar, la curva ascendente económica es inmediata. Y ese es el efecto que está buscando este gobierno, que es un gobierno de 4 años y que necesita mostrar, al menos durante el primer y segundo año, que la economía efectivamente dio un salto.
Y ese salto se va a producir, independientemente que después, cuando sumemos y hagamos la suma final en 10 o 12 años más, tengamos los resultados que dice Claudio. Así es, y es muy importante también destacar este tipo de cosas, que Tijón lo explica muy bien y en fácil. Le diste un muy buen relato a los objetivos en cuanto que quiere plantear el gobierno con este plan de reconstrucción y reactivación económica. Y es importante también para todos los chilenos que sepan el punto de inflexión, a eso me refería antes de terminar la pregunta, de cuáles son las causas de por qué Chile vuelve a reactivarse económicamente, a generar empleo, a otorgar, en caso de que se incorporen algunas indicaciones, más facilidades para las pymes, para crear nuevas empresas, etcétera. Y tiene que ser y decirse que es en base a un plan como este, donde contribuyeron de manera muy notable también, hasta ahora está partiendo esto, pero tú destacabas el ministro García de Renovación Nacional, Sí, claro. el ministro Claudio Alvarado de la sí. UDI, Sí. y ahí yo también hago mi contrapunto en cuanto a lo que decía Poduje, que respecto, por ejemplo, a esos dos ministros que han sido totalmente relevantes dentro del actual gobierno, se nota la expertise política, la muñeca dentro del Congreso. Yo creo que ahí José Antonio Kast, el presidente Kast, no se equivocó en cuanto a la elección de ellos, No. porque son personas con conocimiento, respetables, que saben las lógicas también de la Cámara, de los tiempos, de lo que tú hablabas de septiembre también. Y se ha provocado a raíz de eso una discusión. Si el gobierno, Marcelo, efectivamente se juega todo el gobierno en este plan. En un principio, el mismo oficialismo señalaba que sí, después bajó un poco el tono, dijo que no necesariamente, que esto se puede ganar por 1 o 2 votos, pero se tiene que ganar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la grandilocuencia siempre trae malos resultados. O sea, es cosa de recordar cuando Porque se tuvieron que desdecir un poco con esto. nuestros telespectadores probablemente son muy jóvenes, no recordarán esto, pero hace muchos años atrás había un dirigente, en esa época ya no dirigente, un ministro que se llamaba Giorgio Jackson, que decía de que el sistema político y el programa de gobierno del presidente Boric dependía de que se aprobara una nueva constitución. Bueno, perdieron. Y cuando perdieron, me alegro que hayan perdido. Cuando perdieron, de verdad se acabó el gobierno. De ahí en adelante el ánimo refundacional que tenían pasó a un ánimo de administración y finalmente, digamos, ahí es donde los tuvimos defendiendo las ISAPRES, defendiendo las AFP, defendiendo, digamos, el modelo económico. El TPP-11. TPP-11, digamos. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Digamos. Desde esa perspectiva, yo creo que acá hay que terminar con la grandilocuencia. Yo me acuerdo de una frase muy equivocada que había dicho en su oportunidad el presidente Piñera el primer gobierno, el año 2010, cuando en 40 días dijeron en estos 40 días, en 20 días se han hecho mucho más de lo que se han hecho en 20 años de gobierno de la Concertación. Y yo creo que el mismo presidente Piñera después reconocía eso como un error. Hay que terminar con la grandilocuencia, y eso significa bajar las expectativas. O sea, si llegase a pasar algo con esta ley ómnibus, algunos le han puesto digamos, carbonada, digamos, cazuela. Tutti frutti. Macedonia. Etcétera. Cualquiera que sea su nombre, digamos. Si se cae el todo o una parte de esta ley, no pasa nada. O sea, tenemos que el próximo año volver a discutir estos temas. No es una cosa de vida o muerte. O sea, parece que cada año resulta más importante. Y aquí Porque es un año perdido. claro, porque básicamente, sí. y acá no se acuerda, bueno, nuestros telespectadores son mucho más jóvenes que uno y por lo tanto tampoco se deben acordar de esto, de que había un ministro que se llama Alberto Arenas, ministro de Bachelet, que pedía que lo juzgaran por sus Sí. resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de todas las políticas Pésimos, económicas? Bueno, ¿cuáles fueron los pésimos, resultados? lo debo Ellos decir. subieron los impuestos. Sí. Y acá probablemente está la clave Sí. de esto. Ellos subieron los impuestos con el objeto de recaudar más, porque con mayor recaudación podían financiarse más obras sociales. No recaudaron más. Spoiler. ¿Podíamos tener claro eso desde el comienzo? Sí, pues eso. Cualquier persona que entendiera de economía y pensamiento centro-derecha probablemente les habría dicho, niños, no funciona así, les cuento. Cualquiera que hubiera jugado SimCity, digamos, este juego, podría haber entendido que no necesariamente subir impuestos ayuda. Entonces hoy día hay que bajar impuestos. Yo soy un ferviente partidario de que tratemos de bajar el máximo de impuestos posible, particularmente, por ejemplo, y esto es un tema que el otro día con Pierre Carlesi teníamos esta discusión. Él era de la idea de que era razonable esto de establecer IVAs diferenciados. Sí. Yo, más que IVA diferenciado, que me carga la idea del IVA diferenciado, porque al final solamente genera de que los que tienen más voz pueden conseguir rebajas específicas en ciertas áreas, en sus áreas. No en el Grupos de resto. interés. Grupos de interés, digamos. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo trataría de volver a un 17% de IVA parejo. Que además, recordemos de que el IVA se subió por una situación transitoria vinculada con el terremoto del año 2010. Entonces yo trataría de volver a índices razonables, más adecuados, de tener un IVA de 17%.
Me van a decir, y yo estoy de acuerdo con eso, que eso no se va a traspasar a costo inmediatamente. Pero tal como dice Chijón, estas cosas se notan al mediano y largo plazo. Y finalmente son las que permiten las mayores tasas de inversión, permiten mayor recuperación del crecimiento económico, mayor empleo. Entonces, yo creo que la receta está clara. Volvamos a las ideas de derecha. No, y además te agrego más, no necesariamente incluso a las ideas de derecha.